Entonces, no sé si me escuchan y pueden ver la pantalla. Buenas noches, ingeniero. Sí, se puede ver. Ok. Entonces, bueno, solo comunicarte que ya subí en el campus el documento de la que ayer miramos para que lo puedan ir desarrollando. Creo que tienen hasta como el 23 de julio para poderlo completar, ¿verdad? Entonces, para que tengan eso presente. Listo, gracias. Cheque. Entonces, si comenzamos con la segunda unidad, básicamente estos son los temas que vamos a ver ahorita en esta unidad. La producción más limpia, nos vamos a dar cuenta que es básicamente una forma específicamente en la cual podemos mejorar todos nuestros procesos, ¿verdad? Después vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la energía, ciertos conceptos básicos de la energía. Eh, y después vamos a empezar a hablar sobre el uso racional de la energía y eficiencia energética. Que eficiencia energética es básicamente hacer lo mismo que hacemos actualmente, pero consumiendo menor cantidad de energía. Entonces, la producción más limpia es algo que generalmente se puede trabajar con todos los residuos, ¿verdad? Ya vemos que son sólidos, líquidos o gaseosos, o una combinación de estos que se están generando específicamente de acuerdo a estos artefactos, ¿verdad? Y que estos pueden tener un impacto negativo en la salud de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, lo mejor con estas especies de desechos que van generando es tratando de irlos viendo de, de una mejor manera para tratarlos en forma adecuada. Entonces, esto de los desechos básicamente empezó con la primera revolución industrial. No sé si recuerdas específicamente qué es la revolución industrial o a qué llamamos revolución industrial. ¿Te recuerdas, Carmen? Es como lo que, bueno, a partir de eso la contaminación. Entonces, el desarrollo ha sido la contaminación para, bueno, de Sí, la bueno, sí, equivalentemente de los efectos de la revolución industrial es eso, ¿verdad? Pero la revolución industrial es básicamente, si recordás, básicamente cuando se empezó a aprovechar el carbón como forma de energía. Entonces, el carbón se empezó a utilizar como fuente de energía, pero no había ninguna fuente para tratar de remediar estos valores, ¿verdad? Y el carbón en la actualidad es de los combustibles que mayor cantidad de fenómenos están liberando al ambiente, ¿verdad? y los Entonces, eso contaminantes. fue exacto, o sea, la cantidad de dióxido de carbono que se libera con el uso del carbón es bastante elevada. Creo que un tanto más que el búnker y, por ejemplo, u otra fuente de energía con las cuales se produce actualmente. Entonces, a lo largo de esta revolución se fue generando esta fuente de energía y eso hizo que la cantidad de desechos fuera en aumento. Y llegó un punto hasta en el cual nos preguntamos qué podíamos hacer para mejorarlo, que es básicamente el punto en el cual estamos actualmente. Entonces, con esta revolución científico-tecnológica, que también se le puede reconocer de esta forma, que fue en el siglo XVI, habían ciertas circunstancias, por ejemplo, la descomposición de la sociedad feudal. Si se recuerdan, la sociedad feudal era básicamente que alguien tenía una tierra y se la prestaban a una persona para que la produjera, pero básicamente todo lo que se generaba a partir de este aspecto era básicamente propiedad de una sola persona, ¿verdad? Básicamente a partir de esto se desarrolló el capital comercial a través de las relaciones comerciales. Se desarrolló también las relaciones comerciales marítimas porque existían barcos que podían realizar ese periodo, básicamente impulsados por el carbón.
Y esto también propició o dio lugar a que existiese la industria pesada, es decir, una industria que pudiese laborar o trabajar específicamente con la metalurgia. Es decir, por ejemplo, ir creando hornos para ir produciendo específicamente este valor. Entonces, básicamente había la máquina de vapor, que era algo artesanal, y básicamente la cantidad de contaminación que se liberaba por el aprovechamiento de este era bastante elevada, ¿verdad? Eso cambió ciertos hábitos tecnológicos que existían en la fecha, y básicamente fue causando el problema de la contaminación. Pero una de las ciertas ventajas que existían específicamente con este elemento es que el costo del carbón es algo bastante bajo, ¿verdad? Aún en la actualidad, pero los efectos que esto tiene es algo que hay que considerar si se decide emplear esto. Entonces, la contaminación fue en aumento y hubieron mayores condiciones que básicamente propiciaba el contagio de la enfermedad para todas las personas presentes en este elemento. Posterior a esto vino la segunda etapa de la revolución científico-tecnológica. Y esto básicamente ocurrió a mitad del siglo XIX y hasta casi mediados del siglo anterior, el siglo XX. Y básicamente lo que se tiene en esta parte es que se tiene la creación de la energía eléctrica, que fue uno de los procesos que causó bastante impacto en la industria en este momento. Y básicamente también se tenían los motores de combustión. Es decir, algo similar a lo que tienen actualmente los vehículos. Se descubrió también el acero y la industria petroquímica, básicamente ya trabajando materiales, también desarrollando la medicina. Y básicamente lo que eso produjo es que mayor cantidad de residuos se fuesen generando específicamente debido a estas acciones. Después vino la tercera etapa, que es básicamente ya la combinación o lo que se conoce como la revolución de la inteligencia. Y aquí es básicamente tratar de ir incorporando ciertos procesos incorporados, por ejemplo, con la computación. Básicamente, solo que si observamos los años, década de los 70, década de los 80, nos podemos preguntar qué tipo de computadoras existían. Eran una computación bastante limitada, pero básicamente a partir de esto fue como un impulso para ir controlando lo que se iba creando en cada uno de estos elementos. En esta etapa básicamente se tuvo la robótica, la creación de la robótica, la aeronáutica, la construcción de estos aviones fue algo común o se fue mejorando o modernizando. La informática también se desarrolló, las telecomunicaciones, la creación de, por ejemplo, de fuentes nucleares como aprovechamiento de energía y las ciencias del espacio, ¿verdad? Entonces habían equipos bastante novedosos que se tenían a la fecha y con estos invenciones que se tenían bastante novedosas. Pero al igual que las fechas anteriores o las etapas anteriores, existía el problema de los problemas ambientales, los desechos que se estaban generando. Nadie se había puesto a pensar específicamente en función a cuánto dióxido de carbono u otros materiales que son contaminantes se estaban generando. Porque si lo observamos a esa fecha quizás no había problema, ¿verdad? La variación del clima era difícil de poderlo observar a condiciones que están actualmente en la Tierra. Entonces, a mitad del siglo pasado empezaron a existir ciertos problemas, por ejemplo, los agujeros en la capa de ozono. Entonces, esto provocó que gran parte de los países centrasen su visión para tratar de remediar este asunto que estaba presente o que se estaba originando específicamente en cada uno de estos valores, ¿verdad? Entonces, aparecían legislaciones que lo que hacían es que trataban de poner ciertos castigos a las personas que estaban contaminando, ¿verdad?
Pero esto pareciese que desarrolló un tipo de idea que, por ejemplo, a mayor contaminación, mayor es lo que tengo que pagar, ¿verdad? Y básicamente si era quien contaminaba, si pagaba. Pero esto generaba la mala idea en las personas que, bueno, si yo pago, entonces puedo contaminar, no tengo problema, ¿verdad? Y no se ponían a pensar específicamente en los problemas que generaban para el entorno en el cual esto se estaba desarrollando. Ya habíamos mencionado lo de la capa de ozono y empezaron los problemas con el cambio climático. Repito una vez más, existe el estado del tiempo y el clima. El estado del tiempo es tratar de predecir específicamente las condiciones que van a estar en la atmósfera para, por ejemplo, mañana o la próxima semana. Pero cuando hablamos de clima es ver características que han estado marcadas desde la época del año aproximadamente unos 20 años hacia atrás. Y cuando decimos de cambio climático es que estamos diciendo que esas condiciones que antes eran constantes a pesarlas en determinada fecha, actualmente están variando. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando empieza la temporada lluviosa. Este año empezó creo que como el 27 de mayo. Y antes la costumbre era que, por ejemplo, la segunda semana de mayo estuviera lloviendo. Han habido años que empieza esta temporada lluviosa hasta, por ejemplo, junio. Y así han ido cambiando el clima, ¿verdad? Nos podemos preguntar, pero al final siempre hay ¿verdad? Pero si lo miramos de ciudad, podemos analizarlo de esta forma. Pero, por ejemplo, si estamos en el campo y alguien está intentando aprovechar estas condiciones, entonces la época de lluvia para ellos es un factor sumamente importante, ¿verdad? Entonces sí produce problemas para este elemento. Entonces algo que se construyó o que se empezó a utilizar al final de los 90 es específicamente esto, que era la solución al final del tubo, de la tubería, o mejor conocido como end of pipe, que básicamente era que hacía los procesos, se analizaban, y al final del camino se trataba de verificar específicamente lo que se había creado. Entonces, el problema con estos elementos era que el problema seguían hasta el punto, ¿verdad? Porque no todos los elementos podían tratar específicamente eh, de esta forma o específicamente en función a estas condiciones. Entonces, en función a esto, se intentaba trabajar en función a esto, ¿verdad? Porque no todos podían darle tratamiento a los desechos que se estaban generando. Entonces se ocupaba específicamente, como dice en el párrafo inferior, producir de una forma eficiente, que esta forma de producción implicase ahorros y retornos económicos a las inversiones, como un mejor resultado de uso para estos elementos. Y que aparte de eso, resultara un proceso positivo que nos ayudase a manejar los efluentes o los fluidos que se estuvieran generando específicamente en estos valores, ¿verdad? Para hasta llegar al punto de una producción más limpia, que fue lo que se obtuvo específicamente con este valor o forma. Entonces la producción más limpia es esa respuesta, es la forma mediante la cual podemos encontrar esa solución y podemos ayudar que ciertos procesos que se están haciendo o realizando en la actualidad no tengan mayor impacto a nuestro alrededor en función a estos valores. Entonces, algo muy importante es que la producción más limpia puede ser aplicada a cualquier tipo de industria, puede aplicarse específicamente en los productos o se puede aplicar en diferentes servicios prestados a la sociedad. Dicho de otra forma, la producción más limpia se puede aplicar de manera general a cada uno de los procesos que se están formulando en la actualidad. En los procesos productivos, por ejemplo, para el control de las materias que se están utilizando, el control tanto en el agua y la energía,
eliminación de materias primas tóxicas o peligrosas, quizás utilizando otras que generen menor problema al futuro. Las emisiones y los desechos, si hablamos de los productos, es básicamente tratar de reducir los impactos negativos que generan estos productos y todo esto aplicarlo o reducirlo específicamente todo un ciclo de vida. Y si hablamos de los servicios, es básicamente tratar de ver de qué manera puedo hacerlo de una forma más eficiente, de qué forma lo puedo realizar consumiendo menor cantidad de energía. Entonces, se abarcan todos los hechos que están aplicando en la industria y es algo bastante importante por realizar. Algo muy importante, para la producción más limpia, la contaminación es básicamente un cambio desfavorable que es o podría ser perjudicial para la vida humana. Es decir, si tenemos algo en la actualidad que no nos está generando un problema, pero que a futuro va a representar un problema, entonces eso es contaminación. No importa que en la actualidad no esté generando los problemas, pero si a futuro se va a convertir en eso, entonces es una situación que debemos de tratarla, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que entenderemos por contaminación. ¿Cómo podemos prevenirla? Bueno, reduciendo o eliminando la generación de estos contaminantes a través de los afluentes, ¿verdad? O corrigiendo cualquier elemento que vaya causando específicamente dicho valor, ¿verdad? Y así protegiendo y conservando con eficiencia cada uno de estos elementos presentes en el proceso de producción. Muy importante para la producción más limpia tenemos estos dos términos. Por ejemplo, la eficiencia es básicamente la habilidad de lograr objetivos optimizando la utilización de los recursos. Básicamente producirlo consumiendo menor cantidad de indicios. Y la eficiencia energética es básicamente la habilidad de lograr objetivos productivos empleando menor cantidad de energía posible. Por ejemplo, ustedes ahorita que realizan su tarea, por ejemplo, van a dar cuenta de en qué áreas de su casa tienen un mayor consumo de energía. Entonces, traten de analizar posteriormente qué medidas pueden incorporar para tratar de ser más eficientes. Por ejemplo, si llegasen a tener iluminación incandescente o fluorescente, tratar de cambiarla en el próximo periodo que se requiera de iluminación LED o de otro tipo de iluminación que tenga un menor consumo para este elemento. Muy importante para la producción más limpia existe el plan de las 3 R, que es básicamente el reciclaje, el reuso y la recuperación, que es una forma mediante la cual se puede ir tratando específicamente los efluentes que se van generando para esos procesos que se están analizando en esta fecha. Por ejemplo, cuando hablamos de reciclaje, hablamos de convertir específicamente un material en algo completamente nuevo. Y este es un término que a veces se confunde con estos elementos. Por ejemplo, se confunde con el segundo, que es el reuso. En el reuso, lo que estamos haciendo es que estamos utilizando específicamente el mismo material, pero le estamos dando un uso distinto. Por ejemplo, si tenemos unas botellas que antes eran utilizadas, por ejemplo, para transportar ciertas sustancias, pero si ahora las estamos utilizando agrupadas para, por ejemplo, crear un basurero, eso no es reciclaje, sino que es un reuso. Le estamos cambiando el uso original que tenía este elemento. Y esa es una diferencia principal. Para el reciclaje es importante que el material que se tiene que ser trabajado, procesado y creado un nuevo elemento. Por ejemplo, hace poco creo que en Arash vendían unos lápices que eran reciclados, que antes esos lápices básicamente eran plástico proveniente de botellas de agua, pero que en la actualidad ese plástico estaba siendo utilizado para generar un nuevo plástico a través de estos elementos.
Entonces ese reciclaje, algo antes era una botella y posteriormente se termina siendo un lápiz. Cambia específicamente la consistencia y el uso de estos elementos. Y la recuperación es básicamente cuando todavía tenemos elementos buenos o utilizables que se pueden utilizar en otro elemento. Por ejemplo, algo que quizás no es muy común para las personas técnicas en electrónica, podrían extraer ciertos materiales y utilizarlos en otro elemento o en otro equipo. Materiales o equipos que, por ejemplo, están presentes en un televisor. En el televisor sabemos que ya no se puede aprovechar o utilizar a futuro, entonces esos materiales se pueden tener. O vaya, por ejemplo, lo que se venden los junkers, que eran piezas que eran de autos y que los autos ya no circulan, pero que las piezas están buenas. Entonces eso es recuperación. Existen dos tipos de reciclaje, el reciclaje cerrado y el reciclaje abierto. Y por ejemplo, cuando es cerrado es que se produce el reciclaje específicamente en el mismo punto donde se está utilizando donde se produce básicamente en ese mismo punto que está siendo reciclado. Y el abierto es específicamente que se lleva a otro lugar para aprovechar este elemento. Bueno, aquí son ciertos ejemplos con botellas. Por ejemplo, si la botella se sigue reutilizando y sigue teniendo la misma forma, podríamos mencionar que es una especie de reuso. Por ejemplo, las botellas que para bebidas que venden que son reusables, específicamente tiene eh, esa forma. Si la botella es enviada a una fábrica de vidrio para crear otro elemento, básicamente reciclaje, o si esta es recuperada para otros elementos, entonces ese se puede utilizar de esta forma como recuperación. Algo que existe con la producción más limpia son estas mejores técnicas disponibles. Y básicamente que existen muchas técnicas, o algunas que son muy eficientes y avanzadas, y estas se termina escogiendo entre estas opciones para determinar aquella que es mejor o más aplicable. Entonces, de las disponibles, se aprovechan en ese lugar y al final se termina especificando cuáles son las mejores en términos de ahorro de energía específico para estos elementos por describirse. Entonces, estas técnicas pueden trabajar de esta forma y aquí sí va a depender específicamente de estos elementos para poderse determinar su trabajo más adelante. Y específicamente en diversas áreas aplicadas cada uno de estos elementos. Y algo bastante importante, aquí como pueden observar, tenemos diversas formas para trabajar estos efluentes que se van generando. Si se fijan en esta parte, estoy tratando de sacar el flash, pero no me sale. Tenemos los diferentes valores, ¿verdad? La disposición final era específicamente algo que se trabajaba en la década de los 90. El tratamiento es otra forma de trabajar los efluentes, solo que hay que invertir en formas para ir convirtiendo los efluentes en algo neutro o que no contaminase el entorno. Y tenemos arriba de esto, por ejemplo, el plan de las 3R, reuso, reciclaje y recuperación. Y arriba, el plan de prevención de la contaminación y la eficiencia energética. Aquí es importante notar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en la parte izquierda tenemos lo que es el gasto de recursos. Y observamos lo siguiente. Entre más arriba está en esta pirámide invertida, básicamente este valor es considerado como una inversión. Y entre más este valor en la parte inferior es considerado un gasto.
¿Alguien reconoce cuál es la diferencia entre inversión y gasto? ¿O tiene alguna idea de por qué se le llama de esta manera? Básicamente, cuando decimos que algo es inversión, también es un gasto. Pero las inversiones son elementos que generan recursos a futuro. Por ejemplo, si nosotros invertimos en determinada cantidad, año a año o mes a mes, vamos a estar recibiendo un porcentaje en función de lo que se ha invertido, ¿verdad? Entonces, estas medidas que provienen de esta parte de eficiencia energética, básicamente representan esta inversión, porque al final tienen formas de ahorro que nos llevan a condiciones eh, mejores en el desempeño energético y en el desempeño monetario también superiores para cada uno de estos valores. Y si observamos en esta parte a la derecha, tenemos lo que es el beneficio ambiental, ¿verdad? Entonces, hay mayor beneficio ambiental con más arriba está el de la pirámide de la medida y hay menor beneficio ambiental conforme estamos en la parte inferior. Entonces, esas son las ventajas que nos ofrece la producción más limpia y que se puede observar específicamente con cada uno de estos valores. Entonces, creo que esto lo hemos mencionado. Sí. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. Todo bastante Yo, claro hasta el momento. Ok, entonces quedamos por aquí por hoy. Recuerden que ya está la actividad de el ahorro energético en el campo virtual para que lo puedan realizar, ¿verdad? Entonces, eso básicamente. Si no hay más consultas, entonces quedamos por aquí por hoy. Pasen buenas noches. gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Saludos.